que es el Salmo 42, así que sí, si no te importa venir aquí adelante para que todos te vean. Menos mal que eres extrovertida, ¿no? Bueno, Más o menos. si tú lo dices. Cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me deshago en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracias hacíamos gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor mande su amor, y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos, ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Vamos a pasar unos segundos en silencio y no sé si, Andrea, puedes ir pasando el Salmo y si hay alguna palabra o frase que te llama la atención, reténla en tu corazón y en este minuto de silencio, os prometo que va a ser un minuto, poder realmente meditar en la palabra de Dios. Estábamos en un retiro en Madrid, en el Escorial, y mi hermano John, siempre le he engañado a lo largo de la vida para que nos acompañe a retiros, la época en la que hacíamos este evento de jóvenes que se llamaba Contracorriente. Él se encargaba de toda la parte técnica, muchos de los que estáis aquí le conocéis. Y en esta ocasión, pues le dije, ¿por qué no te vienes a este retiro y nos ayudas con el sonido? Y curiosamente, algo que es bastante raro en un retiro, sobró tiempo. Así que dijo, bueno, como estamos en el Escorial y hay unas montañas que me gustaría visitar, pues me voy a pasar el día dando una caminata por el monte y llego a la prueba de sonido. Dije, bien, realmente es inusual. Normalmente en los retiros siempre estás hasta el último momento haciendo pruebas. Esto lo saben bien los técnicos. Total, que bueno, se fue acercando la hora de la prueba y de repente recibo una llamada de mi hermano John. Y sonó así. Aitor, estoy bien. Y bueno, muy bien no estarás porque jadeando así. He ido al monte y me he dado un golpe de calor. Pero estoy bien. Tranquilo, creo que voy a llegar a la prueba. Yo, pero, John, ¿quieres que te vayamos a buscar? No te preocupes, que estoy bien. Obviamente yo no me quedé muy tranquilo, pero bueno,
confié en que si él decía que estaba bien, pues ya está. Un poco más tarde me llama, otra vez jadeando. Aitor, he llegado al coche. Estoy bien, estoy bien. Digo, pero ¿estás seguro que puedes conducir? Que sí, no te preocupes. Más o menos a la mitad de la prueba de sonido llegó y gracias a Dios, porque fue un milagro, pues hizo la prueba de sonido, comenzamos el retiro y bueno, pensé que no era que no había sido nada grave, pero después cuando me contó la odisea, dije, wow, he estado aquí de milagro. Y resulta que, bueno, mi hermano es un montañero experimentado. Ha estado escalando en el Naranjo de Bulnes, en Picos de Europa, ha estado en los Alpes, ha escalado en cascadas de hielo, ha cruzado el desierto con el todoterreno. O sea, es una persona que está acostumbrada a salir al campo, a salir de aventuras y siempre ha vuelto a casa, gracias a Dios. Y este día dijo, bueno, pues voy a hacer esta ruta que parece sencilla, el tiempo es fresquito, así que, bueno, pues tardaré aproximadamente 1 hora o así. Pero mientras iba caminando, el calor empezó a apretar y apretar y apretar. Y mi hermano, un montañero experimentado, no llevaba ni gorra ni agua. Así que el calor cada vez es peor. Le daba muy fuerte en la cabeza. Sus fuerzas empezaron a mermar, a jadear, a no tener fuerzas para caminar al ritmo al que él está acostumbrado. Y me contó que de repente, en uno de los momentos donde peor lo estaba pasando, se encontró una gorra totalmente nueva en la rama de un árbol. Miró para los lados, preguntó a algunos que caminaban por ahí. No, no es nuestra, cógela. Pues gracias a Dios por esa gorra, porque el sol donde más afecta es en la cabeza y es como un horno, ¿no? Y todo eso afecta a todo nuestro cuerpo. Preguntó a un montañero, oye, ¿cuánto queda para llegar al parking donde había dejado el coche? Dice, aproximadamente tardas 15 minutos en bajada, ¿no? Dijo, pues vale. Mi hermano me contaba que tenía calambre en los pies, que no podía caminar. Y obviamente el no poder beber agua, él cuando miró la ruta pensó que iba a llegar a una zona donde había una fuente, pero la fuente nunca apareció. Un trayecto de 15 minutos tardó más de 1 hora hasta que pudo llegar al coche. Y cuando llegó al coche, dice que las piernas le temblaban tanto que le daban calambres que no podía ni conducir. A todo esto, seguía sin beber agua. Seguía jadeando, seguía pasándolo muy mal. La mente confusa. Me volvió a llamar, como os he dicho antes, en ese momento. Voy a llegar, no te preocupes. Y de repente vio que había una botella de agua debajo del coche de al lado y había unas personas dentro del coche. Les preguntó, ¿esta botella es vuestra? No. Vio la botella. La botella estaba estaba precintada. Se bebió la botella de agua. Otro milagro. Y pasó un ratito, arrancó el coche y cuando estaba bajando por una cuesta, de repente quería frenar y no podía. Sintió un calambre tan fuerte que es como que se le quedó pegado ahí la pierna y no podía ni siquiera dar al freno y tuvo que ir frenando con el freno de mano. Así que otro milagro. Y llegó. Podría haber muerto. De hecho, hablas con cualquier médico y te diría que mucha gente muere por un golpe de calor. Podría haber quedado totalmente, sus riñones especialmente, se podían haber quedado afectados, haber tenido secuelas. Gracias a Dios, hasta el día de hoy está sano. Su historia me hace pensar mucho en el Salmo 42.
en el ciervo que brama o que jadea por encontrar agua. Todos los que estamos aquí tenemos un mecanismo de defensa que garantiza que el cuerpo reciba los líquidos necesarios para sus funciones vitales. No soy médico, Luis, luego me corrige si estoy diciendo alguna barbaridad, pero la sed mantiene el equilibrio de los líquidos, electrolitos y volumen sanguíneo. Cuando estás deshidratado, lo que el cuerpo hace es enfocarse en los órganos vitales para que no mueras. Por eso mi hermano tenía calambres en las piernas, por eso la mente la tienes como una nube y no piensas con claridad. Mi hermano se confió en su experiencia, pero sus cálculos fallaron. Porque la previsión del tiempo que él había visto no es la que terminó siendo, porque sus fuerzas fallaron. Un hombre con tanta experiencia en la montaña pudo haber muerto por una tontería, ¿no? El ciervo tiene muchísima menos resistencia que el ser humano. Tiene menos reservas para contener el agua. Entonces, en el momento que percibe bien porque está huyendo, porque quizá otro animal se lo quiere comer, cuando realmente llega un momento de extenuación, lo que hace es clamar, gritar, bramar. Yo no he escuchado nunca a un ciervo jadear. No sé si alguien de aquí lo ha escuchado alguna vez. Pero debe ser algo impresionante, impactante. Y el ciervo tiene un instinto que no se va a beber Coca-Cola, no se va a beber en cualquier lado, va a beber agua. Y por eso el Salmo, de alguna manera, refleja esa sensación que uno tiene cuando le falta el agua. El Salmo 42 está escrito por los hijos de Coré. Ya sabéis que muchos se atribuyen a David, pero en concreto, este salmo lo escribieron unos hermanos, los hijos de Coré, probablemente en el exilio, lejos del templo de Jerusalén, cercano a las montañas de Israel, probablemente, lo que sería el territorio de Siria. Y estas zonas no tienen, por regla general, como aquí en Cantabria, agua abundante. Tú puedes abrir aquí el grifo y sabes que gracias a Dios no va a faltar, ¿no? Pero no en estas regiones. Y el agua es algo muy preciado, mucho más preciado que puede ser para nosotros aquí, ¿no? Y realmente muchos animales, probablemente muchos ciervos, morían de sed porque no había agua. Este es un tiempo de ayuno que vamos a empezar mañana. Y te voy a decir una cosa, lo importante no es en sí dejar de comer o tomar ciertas disciplinas o privarnos de cosas. Lo importante es, como hemos cantado esta mañana, buscar la presencia de Dios. Es darnos cuenta de que vamos por la vida sin gorra, como mi hermano, ni la botella de agua, y que un golpe de calor, espiritualmente hablando, nos puede dejar secos. Este es un tiempo para dedicarnos a escuchar a Dios. El ayuno no tiene tanto que ver con que Dios nos escuche, sino que con que nosotros escuchemos a Dios. Voy a repetir esto. El ayuno no tiene tanto que ver con que Dios nos escuche, sino con que nosotros le escuchemos a Él. Y claro que Él quiere escucharnos. Pero si lo único que vamos a hacer durante este tiempo es pedir, nos vamos a perder escucharle a Él. Y el Señor también tiene sed. Quizás esto te sorprenda. En realidad Dios no nos necesita. Él es la fuente de vida. Cuando te dices, bueno, ¿cómo es que Dios tiene sed? Él ha decidido tener sed por ti y por mí, por tener intimidad con nosotros. ¿Sabes que el Señor te desea?
Sé que es un lenguaje muy romántico, muy de telenovela, pero hay una realidad, porque si no, lee la Biblia y dime si encuentras algo que no expresa desde Génesis hasta Apocalipsis, que Dios nos desea, que Dios nos ama. Quizás, como todos hacemos, ponemos excusas, ¿no?, para este tiempo y decimos, bueno, tengo la agenda muy apretada, quizá lo del ayuno no lo veo, esto no es para mí, tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo. Pero en el fondo, lo que estamos diciendo es que buscar a Dios no es nuestra prioridad. Mi prioridad normalmente soy yo mismo. Mis gustos, mis derechos, mi tiempo, mis prioridades. Y nos autoengañamos pensando que podemos saciar nuestra sed espiritual ocupando todo el tiempo, sin parar ni un segundo para pensar, trabajando sin descanso o sumidos en la fantasía de las redes sociales, como una rueda de hámster de la que no podemos salir. Porque muchas veces pensamos, ¿y qué pasa si me detengo a orar, a meditar, a tener más de un minuto de silencio? ¿No te da miedo muchas veces el hecho de que si escucho la voz de Dios, probablemente me va a decir cosas que no me gustan? No hace falta que levantes la mano, ¿eh? Pero quizá uno de los miedos más grandes que tenemos todos los que estamos aquí esta mañana es, ¿qué me va a decir Dios si le hago preguntas? Porque probablemente las cosas que más atesoramos y que más cuidamos y a las que le damos peso y a las que le damos importancia, tenemos miedos de soltarlas. Porque tristemente a veces es ahí donde saciamos nuestra sed. Quiero decirte algo. Dios te ama. Eres su hijo y su hija amado. Él te ama. Él te ama con un amor infinito. Seguro que habéis oído esta frase. Yo no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Y Él no me va a dejar de amar si yo dejo de hacer las cosas que supuestamente le agradan a Dios. Dios te ama y punto. Estés bien, estés mal, estés animado, estés desanimado. Su sed de amor por nosotros fue tan grande que Jesús vino a dar su vida por ti y por mí, sabiendo que lo íbamos a despreciar, a humillar y a matar. Y aún así, Él nos ama. Aún así, Él te ama. María Luisa ha escrito una carta de amor a Elvis. Qué imagen tan bonita, ¿no? Nosotros que representamos a la novia, diciéndole al novio cosas tan de corazón a corazón, ¿no? No sé si puedes poner la diapositiva del que pone desierto. Hemos hablado de la sed y ahora vamos a hablar del desierto. Va mejorando la cosa, ¿sí? Puedes poner la siguiente. Versículo 9 del Salmo 42 dice, y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? Mira, los salmos son el libro de oración para el pueblo de Dios. Lo ha sido durante muchos siglos. Lo fueron para Jesús. Jesús encontró las palabras para consolar, para enfrentar la prueba. Las encontró en los salmos. Los salmos están escritos por hombres, por personas como David, que sabéis que fallaron, que pecaron. Y aún así Jesús escoge palabras humanas para enfrentar la prueba y el dolor. Cuando dice en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? Eso es un salmo. Y el Salmo 42 parece que está escrito por un esquizofrénico. Un momento estoy muy animado y al siguiente, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me has abandonado? Porque este salmo en concreto recorre
la melancolía, la confianza, la lucha, la duda y el consuelo. Es como un cuadro lleno de contrastes y claroscuros, una canción con tensiones sonoras que se resuelven en una melodía preciosa y esperanzadora en los últimos versos. Porque toda oración, al igual que este salmo, es una invitación a alabar a pesar de las circunstancias. He contado varias veces esta historia, pero un par de veces que he ido con Luis y Noah en el coche a Bilbao, ese trayecto ha sido para mí el mejor tiempo de oración. Porque de repente estamos escuchando una canción de alabanza y quizá la siguiente es la banda sonora de Mario Bros. ¿Sí? O una canción preferida que no recuerdo muy bien, pero creo que no es de un grupo cristiano, así como muy heavy. Todo el trayecto de esa autovía que ellos tienen que hacer muy a menudo, cubierto de oración, de risas, viendo cómo el paisaje del Cantábrico cambia, puede hacer un sol increíble o parece que estás en Mordor, pero la alabanza está ahí. Y sé que hay días mejores y días peores, pero una de las cosas que más ha bendecido mi corazón es ver personas como vosotros, que convertís el coche en una sala de oración, que convertís vuestra casa en una casa de oración, que convertís las salas de hospitales en una sala de oración. Luis me dijo cuando estábamos en Cruces, que por cierto yo nací ahí, en Cruces, soy de Baracaldo, para los que no lo sepáis, vasco. Y me contaba Luis, ¿no?, que Naomi durante un tiempo dio vueltas alrededor del hospital de Cruces. Como hemos cantado, no sé si lo hemos cantado, pero esta frase de caerá Jericó, ¿no? La alabanza, la oración, la adoración en tiempos de pruebas, en tiempos difíciles, es mucho más poderosa que la propia enfermedad, que el propio cáncer o el desánimo. Hay una esperanza. Hay una realidad en el desierto. De hecho, para la tradición cristiana, el desierto no es algo malo. A veces oigo a gente que dice, estoy pasando por una época de desierto. Jesús pasó una época de desierto. Los padres del desierto, que se les llama, ¿no? Personas que decidieron ir al desierto porque el cristianismo en aquel entonces se había casado con el poder y dijeron, queremos volver a ser como Jesús, como los primeros discípulos. Se fueron al desierto. El desierto es un lugar de encuentro con Dios. Moisés, el pueblo de Dios, pasó 40 años en el desierto y los encuentros con Dios más importantes para el pueblo de Israel se dieron ahí. Nadie quiere estar en el desierto, pero el desierto es ese lugar donde no hay ninguna distracción, donde no hay nada que te atrae. Es desierto. El único que te puede atraer es Jesús mismo. Los salmos nos dan permiso y su lenguaje nos dan permiso para orar nuestras alegrías y frustraciones, nuestras lágrimas y nuestras sonrisas en la espera, en la desesperación y en la esperanza. Ora con los salmos si no sabes cómo orar. Hay gente que los lee cada 3 meses, de principio a fin. Hay gente que lee un poquito cada día. Algunos estamos haciendo un devocional de Tim Keller, las canciones de Jesús, creo que es en español, que va desgranando todos los salmos durante un año. Los salmos es la mejor manera para aprender a orar, porque no tienen filtro. Todos pasamos por el valle de la sombra, como dice el Salmo 23, pero también dice que no vamos a tener temor alguno. Las veces que Dios ha sido más real para mí, ha sido en medio de la desesperación, el dolor y el sufrimiento.
¿Sabes que las personas que más sonríen muchas veces son las que más han sufrido? Las personas que tienen más compasión y empatía, por regla general, son aquellos que peor lo han pasado en la vida. Porque he sentido a Jesús como nunca antes en los momentos de dificultad. Porque Él prometió una cosa y se ha hecho real. Se ha hecho real en mi vida y seguro que muchos de los que estáis aquí podéis decir, se ha hecho real en mi vida también. Porque Él prometió estar con nosotros hasta que Él vuelva. Y eso está muy bien saberlo aquí. Pero si no lo sientes aquí, todo es información. Pero también nosotros mismos podemos llegar a entristecer el corazón, el nuestro y el de Dios, por decisiones, errores y por darle la espalda. No sé si puedes poner el versículo de Jeremías 2:13. ¿Por qué dice esto? 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. 1, me han abandonado a mí, fuente de agua viva. Y 2, han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Y ahora me gustaría hablaros como iglesia, de hermano a hermano, de hermano a hermana. Esto lo estoy diciendo no solo a vosotros como congregación, me lo estoy diciendo a mí el primero. Estamos empezando un ayuno que no es privado, ¿no? La Biblia dice que cuando ayunes, que lo hagas de manera privada, que te duches, que no vayas por ahí dando lástima y pena, pero aquí no vamos a ocultarlo, estamos haciendo un ayuno. Aquí en Bilbao, en Chicago, quizá en otros países donde la comunidad de New Life tiene presencia, ¿no? Y es fácil preguntarse por qué, para qué trascendencia va a tener este ayuno como comunidad. Y yo diría que en parte es para responder a este llamado de Isaías, porque creo que antes de bendecir a la ciudad de Santander, antes de ayudar a otros, tenemos que reconocer nuestro propio pecado. Reconocer que hemos abandonado a Dios, fuente de agua viva, y que hemos cavado con nuestras propias manos cisternas rotas. Me pregunto si en esencia, como comunidad, hemos creado cisternas que se han acabado agrietando. Yo las he cavado, voy a ser el primero en decirlo. He sido uno de los constructores de esas cisternas y probablemente en medio de esa cisterna he dicho, ¿por qué me has abandonado, Señor? ¿Dónde estás? Pero al decirlo me encuentro dentro de la cisterna escuchando mi propio eco, mi propia voz, lamentándome y preguntándome cómo he llegado hasta aquí. Pero hay esperanza en medio del desierto. Uno puede clamar, quiero tu agua, quiero tu vida, Jesús. Yo espero que durante estos 21 días podamos salir de nuestras cisternas rotas. ¿Cómo se rompen las cisternas? Bueno, primero, como las has construido tú, seguro que las has construido mal. Pero para mí la cisterna, ya que en la época en la que está escrito esta profecía de Jeremías, ¿no? La gente no tenía despensas ni frigoríficos, entonces las cisternas es donde guardabas alimentos o agua. Entonces, no es que estuvieran mal, pero espiritualmente hablando, construir una cisterna a mí me habla del orgullo, me habla del egoísmo, me habla de la falta de perdón. Entonces, me gustaría que nos hiciéramos estas preguntas. ¿He sido yo uno de los constructores de estas cisternas? Tengo falta de perdón, pecados y confesar, desánimo, falta de compromiso, queja, crítica, falta de contentamiento, adicciones, malos hábitos, murmuración. Esos son cisternas rotas.
Bonhoeffer, no sé si se dice así, Dani, que él es alemán y seguro que no se dice Bonhoeffer, se dice Bonhoeffer. No sé. Pero escribió un libro que si tenéis la oportunidad de leerlo, os lo recomiendo. Se llama Vida en Comunidad. Igual hasta estaba aquí en la biblioteca, no lo sé. Pero dijo unas frases súper interesantes en ese libro que leí hace un par de años. Dijo, la comunidad cristiana no es un lugar donde podemos refugiarnos de la lucha, sino un lugar donde podemos ser fortalecidos para enfrentarla. La verdadera comunidad no busca comodidad y paz, sino que se construye en la verdad y el amor, incluso en medio de la lucha y el sufrimiento. La Iglesia no es un lugar de perfección, sino una comunidad de pecadores redimidos por la gracia de Dios, donde la comunidad se ve a sí misma como el cuerpo de Cristo, en el que todos los miembros se cuidan mutuamente. La vida cristiana florece. Vamos a buscar el agua personalmente y como comunidad. Y a lo mejor hay que pedir ayuda. A lo mejor hay que decir, no puedo más. Cuando nosotros llegamos a Santander en 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Yo estaba atravesando una de las peores épocas de mi vida. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, todo el cuadro de salud mental que mucha gente estaba atravesando. Y leí hace poco que en Cantabria probablemente alrededor de un 50% de la población de Cantabria ha sufrido algún tipo de salud mental. Yo estaba pasando por algo que nunca había atravesado antes y no sabía cómo manejarlo. Entonces, soy un poco cabezota y yo quería salir por mis propias fuerzas. Hay dos personas a las que quiero agradecer mucho, a John y a Jeff, por los paseos. Yo soy una persona que me encanta pasear porque proceso mientras paseo. Y hay algo... hay estudios que se han hecho, como el andar, el caminar, la naturaleza, procesar, hablar, es tan importante para el ser humano, porque Dios nos creó así. Pero en esos paseos y con lo diferentes que son John y Jeff, Dios empezó a darme una esperanza que no tenía. Necesitamos nuestra comunidad. En tu caso, ¿quién puede ser esa persona? A mí alguien que me encanta saludar todos los domingos es a Susana. ¿Sabéis por qué? Susana me conoce desde que tengo 7 años. Cuando cumplí 18, pues bueno, ella se quedó con ese número 18 y a día de hoy me sigue diciendo, para mí siempre tendrás 18 años. Así que, ¿cómo no voy a hablar con Susana todos los domingos? Pero no solo por eso, sino porque es una santa. Yo sé que a ella no le gusta que diga esto. Es una persona para mí que encarna el Salmo 42. La vida no ha sido fácil, pero aquí está. Aquí estamos, como decía Marcos Vidal, con la espada en nuestras manos todavía y con algunas heridas. Vamos a la tercera parte y última, el agua. Por fin llegamos al agua. Puedes poner la parte donde está el versículo. En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. El agua está a nuestro alcance. Vayamos a Jesús, pongamos nuestra esperanza en Él. Y la sed no es solo personal, es colectiva, es comunitaria. Como pueblo de Dios estamos llamados a beber juntos. Ese agua es para llevarlo a un mundo sediento, pero para eso tenemos que beber primero nosotros. Si puedes poner el versículo de Isaías 55. Eli, ¿te importa leerlo? Lo tengo aquí, si quieres. ¿Sí? Venid a las aguas todos los que tengáis sed. Venid a comprar y a comer los que no tengáis dinero. Venid, comprad vino y leche, sin pago alguno. ¿Por qué gastáis dinero
en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no satisface? Escuchadme bien, y comeréis lo que es bueno, y os deleitaréis con manjares deliciosos. Prestad atención y venid a mí, escuchadme y viviréis. Prestad atención y venid a mí. Escuchadme y viviréis. ¿Has sentido la sed alguna vez? Como mi hermano, ¿te has encontrado en una situación parecida? ¿Y en lo espiritual? ¿Has sentido la sed? Ayer estábamos comiendo palomitas mientras veíamos Sonic 2 y tenía la boca reseca. ¿Tienes ese tipo de sed? No de la de las palomitas, ¿eh? La sed espiritual. ¿Cómo la llenas? ¿Cómo la sacias? Si no conoces a Jesús de una manera personal porque es la primera vez que estás aquí, tengo buenas noticias para ti. Jesús es la única sed, es el único agua que puede saciar tu sed. Si llevas años como yo, conociendo al Señor, siguiéndole, con sus altos y bajos, no sé si estás en uno bajo, en uno intermedio o en uno muy alto. Necesitamos sed de Jesús. Porque la sed, muchas veces creemos que la podemos saciar con el azúcar, ¿no? Tomando Coca-Cola o refrescos, pero si he entendido bien, Luis, el azúcar lo que produce en el organismo es que consumamos más agua, ¿no? Y el alcohol nos anestesia, nos puede dar cierta sensación de alivio, pero en realidad consigue todo lo contrario. Puede acabar deprimiéndonos o creando una adicción, ¿no? Pero espiritualmente hacemos lo mismo. Bien sea con las redes sociales, con el trabajo, con tu familia, con aquello que tú anhelas ser, con el gimnasio, con salir a la montaña. Muchas de esas cosas están bien. Pero si tú quieres beber de esos lugares, son cisternas rotas, son fuentes que se agotan. Quiero contaros un pequeño testimonio. Cuando yo tenía 16 años, mi hermano falleció por estas fechas. Él tenía 26 y yo 16. Y fue el peor año y el mejor año. Me encantaba la música, por si no os habíais dado cuenta. Y yo quería ser una estrella del rock. Tenía pelo. Llegué a tener melena. Bernat no sé si me conoció, pero Loida y Rebeca sí, y John y otros. Estaba obsesionado con la música. Yo desayunaba, comía, cenaba, me quedaba dormido escuchando música. Y especialmente cuando mi hermano falleció. Aunque es verdad que yo entendí que él iba al cielo, que le vería, tuve un sentido de lo eterno, de lo efímero que es vivir en este mundo y esa esperanza de que volvería a estar con él. Lo tuve y fue muy especial, pero volví al instituto, era muy mal estudiante, no quería estar en clase, yo quería estar tocando la guitarra. Pero con 16 años, mis padres me dijeron, o estudias o trabajas. Y vivía en casa, tenía que obedecerles, iba a la iglesia. Eso no era nada rock and roll, para nada. Y bueno, hubo esta oportunidad de ir a Inglaterra y dije, genial, siempre me ha encantado la música británica, así que va a ser increíble. Pero acabé ahí en una granja, algo parecido a Subio, pero multiplicado por 100, con gente que venía, o sea, una especie de reto a Subio en un pueblo perdido de Inglaterra. Y lo primero que el Señor me dice, no sé, creo que fue una reunión de domingo por la tarde, alguien se puso a orar por mí y empecé a sentir algo. Hemos hablado antes de tenemos miedo de encontrarnos con Dios por lo que nos va a decir. Bueno, pues me dijo precisamente lo que tenía miedo
que me dijera, me tienes que entregar la música. Y hubo una convicción tan fuerte, no sabría describirlo. Eso solo lo puedes experimentar. Una convicción tan fuerte que dije, sí, no sé qué significa este sí, pero sí, me fío de ti. Y ahí, entre cerdos y gallinas y conejos y gente de la calle, íbamos a Londres los sábados por la tarde a hablar con gente que vivía en la calle y muchos de ellos venían con nosotros oliendo a pis y caca, con vidas totalmente destrozadas, venían con nosotros en la furgoneta e iban a la comunidad y ahí convivíamos con ellos y ahí veíamos a Dios hacer cosas increíbles. Y en medio de todo eso, decía, esto no tiene nada de glamour. Esto es todo lo contrario a lo que yo quería como rockstar. Pero ahí es donde Dios me mostró que había una sed que solo Él podía saciar. Esa sed que yo estaba intentando saciar con la música, con evadirme, con estar con mis amigos, con mis sueños. Dios me dijo, hay una sed que solo yo puedo saciar. Bastantes años después de aquella experiencia en el verano del 96, aquí estamos, aquí estoy, no por mis fuerzas ni mis méritos, sino por la misericordia de Dios. ¿Qué queremos ver para Santander? ¿Qué quieres ver para esta comunidad, para esta ciudad? Yo he visto, he probado, he experimentado a Dios en mi vida. Lo he visto en comunidades, lo he visto en ciudades, lo he visto a través de tiempos en los que he estado trabajando en un ministerio o cuando he emprendido como autónomo mi propia empresa o he trabajado para otros o estaba estudiando. En todos esos momentos yo he estado a tiempo completo para servir a Jesús, sean las circunstancias que sean, con momentos mejores y peores, porque nuestra primera misión es ahí donde Dios nos ha puesto. Yo quiero ver no solo que este local se queda pequeño, sino que hay muchas comunidades y lugares en Cantabria donde hay sitio para beber de la fuente que nunca se agota. Yo recuerdo cuando Jeff nos contó el sueño de lo que hoy es Asubio. Y ellos tenían, Jeff y Carolina, una idea muy diferente de lo que hoy en día es ese sueño de hace 5 años. Mucho mejor de lo que ellos habían planificado. Recuerdo cuando John, David y varios de aquí estabais buscando un local porque donde nos encontrábamos, aparte de hacer mucho frío y mojarnos muchas veces cuando llovía, no nos lo sentíamos como nuestra casa y hoy estamos aquí. Algunos domingos ni cabemos. Recuerdo cuando orábamos, Señor, trae obreros, trae personas que inviertan en la misión, en la visión de esta iglesia y gracias a Dios por Tim, por Andrés y Marta y por otros que habéis dicho sí al Señor. Me gustaría acabar con una historia que es una de mis historias favoritas. No sé si tienes ahí la foto, igual si podemos apagar la luz para que sea bien, la foto de 2 ancianas. Entre el 49 y el 52 hubo un avivamiento que se ha conocido como el avivamiento de las Islas Hébridas en Escocia. Y la mujer que tenemos a la izquierda, Christine Smith, de 82 años, ciega, y Peggy Smith, de 84 años, con una artritis severa. Fueron 2 mujeres que durante mucho tiempo estuvieron clamando por un avivamiento en las Islas Hébridas. 2 mujeres que ni siquiera podían ir a la iglesia. El ambiente espiritual de las islas era desolador, espiritualmente hablando. No había ni un joven en las iglesias. Los índices de adicción al alcohol eran muy elevados.
era un lugar como el Valle de los Huesos Secos, ¿no? Y ellas tuvieron una convicción muy fuerte de que Dios iba a visitar la isla. Y se basaron en un texto que está aquí abajo, Isaías 43:3, porque derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre toda descendencia y mi bendición sobre tus descendientes. Ellas sintieron que tenían que llamar a un predicador evangelista que se llamaba, a ver si lo digo bien, Duncan Campbell. ¿Lo he dicho bien, Naomi? Sí. Este hombre fue a predicar por la invitación de dos mujeres insignificantes, dos mujeres de oración. Cuentan que cuando él se estaba acercando con el ferry y el barco, hubo una tormenta tan grande que estuvieron a punto de no entrar a la isla de Lewis. Y estas mujeres empezaron a orar con más fervor. Dios ha prometido que va a hacer algo en estas islas y creemos que lo va a hacer. Al final, Duncan Campbell terminó y fue invitado a predicar. En una reunión en la iglesia de Barbas, la presencia de Dios cayó tan fuerte que los asistentes comenzaron a llorar, a arrepentirse y clamar por misericordia. La atmósfera fue tan intensa que algunos se arrodillaron en sus asientos, otros salieron corriendo a orar en los campos. La reunión continuó desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la mañana, con personas llegando espontáneamente. He escuchado testimonios de gente que estaban en casa sentados y de repente sintieron una urgencia tal. Abrieron la puerta, se pusieron a caminar, terminaron en la iglesia y muchos de ellos, antes de llegar a la puerta de la iglesia, se arrodillaron diciendo: Señor, te necesito, tengo sed de ti, quiero que transformes mi vida. Jóvenes, ancianos, hay registros en la prensa que dicen que durante ese tiempo de avivamiento la adicción al alcohol bajó. Los delitos que se comían bajaron. Y de ahí salieron un montón de misioneros y personas que sirvieron al Señor durante el resto de su vida. En Chani y todo el equipo de alabanza, si nos podéis ayudar a terminar. Por hacer un repaso. Hemos hablado de la sed. Todos tenemos sed espiritual, al igual que la tenemos físicamente. Solo el agua pura puede saciar. Solo Jesús puede darnos agua viva y pura. Podemos empezar de manera sencilla. Mira, solo con que dedicaras 10 minutos al día. Si eres de esas personas que dicen: yo nunca he orado, no sé cómo hacerlo, te voy a dar 3 consejos. Busca un lugar, una hora, y hazlo todos los días. Con 10 minutos. Si no sabes cómo orar, lee un salmo. Si no sabes cómo orar, di: Señor, no sé cómo orar. A día de hoy, muchas veces cuando me pongo a orar, no sé qué decir. Y digo: Señor, no sé qué decir. Como soy una persona de emociones cambiantes, hay veces digo: Señor, no sé qué hacer con este sentimiento, con esta emoción. Ayúdame. Si conduzco, me imagino que está a mi lado. Si camino, me imagino que está a mi lado. Hemos hablado de la sed, hemos hablado del desierto. Seamos honestos con nuestra oración. Al Señor no le va a asustar. La Biblia es muchísimo más honesta que nuestras predicaciones, nuestros libros, nuestras canciones. Perdona, pide perdón. Vamos a destruir completamente las cisternas rotas y venir a la fuente de vida. Y por último, el agua. Venimos individualmente y venimos como comunidad a beber de las aguas.